Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Qué bello? ¿Cómo le va? Hola compañeros, ¿cómo se encuentran? Pues ahí como nos trata la vida. Oigan, yo les quería preguntar, ¿qué pasó con el fin con lo de química? Vamos a hablarles y a brindarles una información súper importante y necesaria acerca de los hidrocarburos o derrames de petróleo. Perfecto, listo. ¿Alguien por favor me podría explicar por qué los suelos están en riesgo al contacto con los hidrocarburos? Deja que Grimaldo te explique. Pues mira, si los suelos se contaminan, básicamente se contaminan todos los que habitan allí. Bueno, pues sí, pero, o sea, no podría ser más específicos, que realmente ahí no te entendí. Bueno, como ya sabemos, en los suelos podemos encontrar plantas, animales y nutrientes. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? De hecho, tiene mucho que ver. Así es, nosotros nos alimentamos de animales y plantas. Si estos se contaminan, nosotros estaríamos en riesgo. Pues sí, tienes razón. Además, también se podrían estar extinguiendo especies o incluso estas podrían estar mutando. Pero esto es una afección muy grande para todos. Entonces, ¿qué se podría hacer en caso de que el suelo esté contaminado? Para esto hay que realizar un estudio en ese lugar contaminado. Ya. ¿Y en qué se basa ese estudio específicamente? Mira, se tienen que sacar muestras y valorar si es posible limpiar el suelo o... A ver, de esto último como que me surge una pregunta. A ver, ¿cuál es? Dele, pues aquí va. ¿Qué hacen los hidrocarburos para contaminar los recursos como el agua o los suelos? Pues bien, te lo voy a explicar primero con el agua. Los hidrocarburos están compuestos por hidrógeno y carbono. Ningún hidrocarburo es soluble en agua, ni la gasolina ni el diésel. Como estos no son solubles en el agua, ya que no hay interacciones intermoleculares llamadas fuerzas de Van der Waals. La solubilidad está definida por la polaridad que tengan las moléculas. Una sustancia polar disolverá a una polar y una no polar disolverá a una no polar. Los hidrocarburos son una sustancia no polar y el agua es una sustancia polar. Por lo tanto, estos dos no pueden ser solubles. Wow, todo lo que hay detrás de estos hidrocarburos. Así es. Y eso que nos falta la contaminación en los suelos. ¿Verdad? Bueno, ¿y cómo es esa vaina? ¿Cómo es la contaminación en los suelos? Mira, como ya sabemos, los hidrocarburos están compuestos de carbono e hidrógeno. En el caso de la contaminación de los suelos, es muy importante saber sobre la permeabilidad, estructura, tamaño de partículas, humedad y profundidad de los suelos. Se me ha olvidado mencionar que también es importante la temperatura y la precipitación fluvial en la contaminación de hidrocarburos en los suelos. Bueno, pues muy bonito el dato y tales, pero ¿para qué nos sirve saber todo eso? Mira, los hidrocarburos tienden a formar una capa sobre el suelo contaminado por hidrocarburos. Todas las variables que acabo de mencionar definen el tamaño y la distribución tridimensional del frente de contaminación en una zona específica. Ahora sí entiendo. Gracias. Además, esto nos ayuda a saber y a tener más claro qué se puede realizar y qué no en este suelo para poder obtener una limpieza total y con éxito. Bueno, a ver, como que nos empezamos a ir mucho por las ramas, ¿no? Pero, o sea, a todo esto, ¿qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son los compuestos básicos que estudia la química orgánica. Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineares o ramificadas, y abiertas o cerradas. Los que tienen en su molécula otros elementos químicos, heterotermos, se llaman hidrocarburos sustituidos. Al quemar esos combustibles fósiles se afecta el ciclo del nitrógeno en el ambiente, se sobrecarga el ciclo y a pesar de ser un elemento neutral para la vida, si este se sobrecarga resulta ser muy perjudicial. Ok. ¿Y esto qué tiene que ver con el petróleo?
La presencia en diversas cantidades en cada uno de los elementos químicos que componen el petróleo determinan sus características particulares como el color, densidad, viscosidad, entre otros. Por su composición química tenemos que se puede clasificar en paranífico, cuyo componente principal es el compuesto químico llamado parafina. Es muy fluido y de color claro. El nafténico, siendo sus componentes principales los naftenos y los hidrocarburos aromáticos, es un petróleo muy viscoso y de coloración oscura. Y el mixto, que presenta ambos tipos de compuestos. La utilización del petróleo por parte del hombre se remonta a casi 5.000 años, más que todo para fines limitados, como el calafateado de barcos, la impermeabilización de tejidos o la fabricación de antorchas, obtención de lubricantes y productos medicinales, pero la auténtica explotación del petróleo no comenzó hasta el siglo XIX. El petróleo, siendo un combustible fósil, también contiene hidrocarburos saturados de cadena lineal, alcanos, e hidrocarburos acíclicos, cicloalcanos, que afectan al ambiente. Los alcanos se presentan en los tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. La mayoría de los alcanos son insolubles en agua. El suelo y subsuelo constituyen un recurso natural difícilmente renovable que desempeña funciones entre las que destaca su papel como medio filtrante durante la recarga del manto acuífero y la protección de los mismos. También están integrados al escenario donde ocurren ciclos biogeoquímicos, hidrológicos y las redes tróficas. Además es el espacio donde se realizan las actividades agrícolas, ganaderas y soporte de la vegetación. Los ciclos alcanos o alcanos cíclicos son hidrocarburos saturados, cuyo esqueleto es formado únicamente por átomos de carbono unidos entre ellos con enlaces simples en forma de anillo. Estos deterioran los suelos y los dejan infértiles, ya que quema el agua de las tierras. O sea que un suelo fértil es aquel que contiene elementos nutritivos que las plantas necesitan para su alimentación, como por ejemplo el agua, en lo que nos decía Grimaldo anteriormente, y que estos elementos los adquiere el suelo enriqueciéndose con materia orgánica. Y pues supongo que un suelo pobre o carente de materia orgánica es un suelo estéril y por lo tanto infértil. Los compuestos de dichos alcanos y cicloalcanos deterioran los suelos y dañan los ciclos de vida en los suelos y el agua. Y aún sabiendo esto, no concientizan de usar energías renovables y detener la extracción de petróleo. Las empresas solo buscan explotar el petróleo por los recursos económicos que éste genera. La verdad no les importa mucho si el petróleo deteriora o asesina los suelos. Solo les interesa el capital y también el reconocimiento, aparte del dinero. Sí, es verdad. Y aunque también los seres humanos dependemos de este y lo usamos como fuente de energía principal. Entonces la demanda petrolera provoca que se busquen más tierras donde se encuentre el petróleo y ocasione que se pierdan estos suelos. Pues la invitación es que busquemos otras alternativas y evitemos perder más recursos. Para poder entender cómo podemos solucionar los derrames de hidrocarburos, debemos conocer los derrames ocurridos en Colombia y podemos basar en la biodiversidad que nos da este mismo para hallar una solución natural lo más pronto posible. En primer lugar, debemos entender que en Colombia no han ocurrido tragedias en lo que derrame de petróleo se refiere, como por ejemplo Exxon, que en 1998 derramó más de 11 millones de galones al mar. Entonces, si no han ocurrido grandes derrames, ¿por qué Colombia está tan contaminada por hidrocarburos, incluso llegando a ser superior a la cifra del Exxon? Aunque la naturaleza por su propia mano degrada hidrocarburos en el caso de Colombia por varios factores como posición geográfica, su amplio número de vertientes, ríos, lagos, marinos y continentales, esta es potencialmente vulnerable a eventos naturales y atrópicos. La probabilidad de ser afectada por la contaminación de los derrames es bastante alta. Por ejemplo, en el año 2015, en Tumaco, Nariño, se derramaron 4.000 barriles de crudo, que iniciaron contaminación desde la quebrada El Aguacate, avanzando hasta el río El Rosario, el cual desemboca en el Pacífico. Lamentablemente Colombia es uno de los pocos sitios en el mundo donde se realizan sabotajes a la infraestructura petrolera con fines políticos o terroristas. Ok, ya conocemos la relación de Colombia con los hidrocarburos, así que podemos darle una solución a estos problemas. ¿Cómo? Pues fácil, con un método llamado fitorremediación,
que prácticamente se basa en aprovechar las propiedades que nos dan las plantas, como la absorción, acumulación, metabolización, volatilización o estabilización de contaminantes presentes en el suelo, agua, aire o sedimentos como metales pesados, elementos radioactivos, compuestos orgánicos o compuestos derivados del petróleo. Pero esta fitorremediación, ¿qué tiene de bueno comparado a la otra? A ver, pues la mayor ventaja encontrada en comparación con los procesos físico-químicos o convencionales es que estos pueden alterar de manera irreversible las propiedades del suelo, agua y seres vivos, además de ser estos muy costosos y de limitada eficacia. Que yo sepa mucho, pues no, pero de lo que he mirado, ya me corregirá, es que hay 5 tipos de fitorremediación. Pues sí, eso es correcto. Tales como la fitoextracción, fitovolatilización, fitodegradación, fitoestimulación y fitoestabilización. Ah, sí, de algunas he oído, como por ejemplo la fitoextracción, que se basa en usar la planta para absorber los contaminantes a través de sus raíces. O también la fitovolatización, que consiste en usar el crecimiento de los árboles y plantas junto con su absorción de agua para que atrapen los contaminantes y los lleven a las hojas donde se evaporan. Sí, esas mismas son. Yo tengo más claro son la de fitodegradación, que consiste en que las plantas y microorganismos relacionados degraden los contaminantes hasta volverlos productos inofensivos. Y también la fitoestabilización, que consiste en inmovilizar los contaminantes a través de su absorción y acumulación que hay en las raíces de las plantas usadas, y pues para esto que no se vean afectados los suelos ni se esparzan. Yo solo conozco la fitoestimulación, que consiste en utilizar las raíces de las plantas para estimular microorganismos presentes en la tierra, específicamente la rizósfera, para degradar los contaminantes. Y bueno, esto fue todo en el video. Espero que la verdad lo hayan disfrutado. Fue un trabajo un poco arduo, lamento a la profesora más que todo, que sé que estará oyendo esto. El hecho de haberme tardado, en serio, fue un proceso un poco difícil. Puede que sonaran excusas lo que dije en la clase, pero pues no es así. Principalmente porque ve estos personajes, el fondo lo hice yo, lo hice lo más rápido posible. Perdón si el fondo es un poco mediocre, pero realmente es bastante difícil dibujar una estructura con muchos detalles que sería el gimnasio. Entonces, pues muchas gracias por verlo. Si lo está viendo, claro está. Bueno, si lo está viendo, está escuchando esto. Muchas gracias por verlo y muchas gracias por aceptar calificar este proyecto. Sin nada más que decir, este personaje ha terminado de hablar.